brevemente de las tres facetas en la vida del creyente. Tres facetas de la vida del creyente. Por ejemplo, en este versículo que empezamos leyendo, versículo 17, está Pedro hablándole a los judíos, quienes habían llevado a cabo lo que era la condena del Señor Jesús. Pero viene el apóstol por el Espíritu a decirles algo importante, y es lo que leemos cuando dice: pues ahora, hermanos, está diciendo en el versículo número 19, así que arrepentíos y convertíos. Está hablando el apóstol que esa actitud de haber condenado a Cristo, que era el dador de la vida, que era la esperanza de Israel, hay una salida, y la salida es el arrepentimiento. Por eso en el versículo número 19 leemos esto: así que arrepentíos y convertíos. Ese es primeramente lo que Pedro recomienda a los que llevaron a cabo lo que ya mencioné, el pecado de haber rechazado al dador de la vida, y no solo haberlo rechazado, sino haberlo llevado hasta la muerte. Pero qué bueno es Dios, hermanos, por el hecho de que siempre dentro de su misericordia, aun cuando el hombre haya llegado hasta los extremos más bajos y más desastrosos con sus decisiones dentro de la vida, vemos nosotros en este versículo 19, nos rasgamos las vestiduras señalando lo que ellos hicieron. Pero quiero decirles que nosotros no diferimos con respecto a ese mismo pecado, porque cuando nosotros nacimos en pecado y nos desenvolvimos en el pecado, hermanos, no difiere. Cuando, por ejemplo, yo andaba en mis andadas, yo estaba prácticamente crucificando a Cristo también, aunque no lo hice literalmente, pero mis actitudes eran las mismas actitudes, por el hecho de que el desenvolverse en la vida pecaminosa no dice o no es otra cosa sino lo mismo que hicieron literalmente con el mismo cuerpo del Señor Jesús. Pero qué bueno, hermanos, que vino también para nosotros lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento, ya lo hemos dicho, porque esto es lo que recomienda, ¿no? Como quien dice, hicieron eso, y nos dice a nosotros el Espíritu Santo, hicimos también, igual que los judíos en el pasado. Pero arrepiéntanse. Eso se lo dijo Pedro en aquel entonces, y eso es lo que sigue diciendo el Señor en estos tiempos. Y como decíamos, que hablar de arrepentimiento significa, hermanos, alejarse de lo que es el pecado, alejarse. Y cuando dice vengan a Cristo, es por medio de la fe acercarnos a Cristo. Cuando dice arrepentido, es igual, aléjense de lo que es el pecado. Eso es primeramente la primera fase que nosotros, dentro de la vida de Cristo, ya ahora regenerados, debemos nosotros, hermanos, practicar lo que es el alejarnos del pecado. Esa es la primera fase, el alejarnos. Cada uno de nosotros debe de saber que fue igual, no diferimos
de los que crucificaron a Cristo. Por lo tanto, hay esa salida del arrepentimiento. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos entonces el deber, tenemos la necesidad de alejarnos del pecado, de vivir dentro de una vida de arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos, hermanos, porque realmente Dios no tendrá por inocente al culpable. Cuando nosotros sabemos que en su misericordia hemos sido perdonados, lo menos que podían hacer los judíos a quien Pedro les está predicando, lo menos que podemos hacer nosotros los gentiles, y en este caso contemporáneamente, lo menos es arrepentirnos, alejarnos del pecado. De esa manera tenemos nosotros que entender el Evangelio. El Evangelio no consiste, hermanos, en que, bueno, ya nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios y debemos de vivir como creemos que se debe de seguir viviendo. No, cuando se habla de santo, lo que significa es algo que ha sido puesto aparte. Nosotros hemos sido puestos aparte. En ese sentido, nosotros debemos desenvolvernos en la vida espiritual. Y le digo esto, ¿sabe por qué, hermanos? Le digo esto porque, y es más en estos tiempos contemporáneos, como que el Evangelio se ha vuelto muy superficial. No el Evangelio en sí, los hombres, nosotros hemos como llevado el Evangelio a la superficialidad, a lo más básico. Pero el Evangelio no puede ser, hermanos, como algo como estoy mencionando. El Evangelio debe de ser, o la práctica de la vida espiritual debe de ser radical. Debe de ser, hermanos, enfilarnos hacia otro enfoque dentro de la vida de santidad. Damos un amén. Entonces, acuérdese que dice el Salmo 24, si no estoy mal, dice: ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién podrá llegar al monte de Dios? Es decir, está hablando con respecto, hermanos, a esa demanda de parte de Dios, que quién es el que va a subir al monte de Dios. Dice: el limpio de manos y el puro de corazón. Entonces quiere decir que dentro de la vida del Evangelio no es, hermanos, para seguir dentro de este caminar espiritual, vivir como nosotros pensamos que debe de ser el vivir la vida. No, debemos de haber hecho ya un alto. Debiera haber hecho en nosotros un antes y un después. Nosotros debemos de haberle, hermanos, dicho adiós al mundo. Y como dice el escritor a los hebreos, puesto ya los ojos no atrás, no al mundo, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Eso debe de ser la parte que a mí me corresponde, la parte que a Dios le correspondió en este caso y le sigue correspondiendo, es perdonarlo nuestras iniquidades, nuestras maldades. Pero la parte mía es: arrepiéntanse, aléjense del pecado. Esa es la recomendación. Y todos los hombres que han entendido, hermanos, esta demanda de Dios, lo han hecho. Yo no estoy hablando de perfección, pero si hablamos de un Pedro, hermanos, se enfiló hacia adelante, hacia la obediencia, hacia la lealtad para con su Dios. Ellos entendieron. Esa es la razón por la cual Pablo dice: pero yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida, sino que me proyecto al blanco, a la meta, allá adelante. Yo dice, he dejado el pasado y me proyecto hacia adelante. Esa debe de ser la dinámica de la vida espiritual. No es, hermanos, seguir arrastrándonos, seguir contemporizando con el pecado. Él ya nos perdonó. Levante la mano los que hemos sido perdonados por la sangre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hemos sido perdonados.
por su misericordia, por su amor. No merecíamos nosotros. Los judíos que aparecen acá, a quien Pedro le está, no merecían. Pero ahí viene, arrepiéntanse aun cuando han hecho eso. Arrepiéntanse. Entonces ese es el mismo mensaje. Y nosotros sabemos que dentro de la vida de la iglesia o de nosotros en la iglesia debemos de retomar eso. No se trata, usted ve que ahora hay un evangelio fácil, hay un evangelio light, hay un evangelio que se acomoda a las modas. El evangelio nunca se puede acomodar a las modas. Es, hermanos, el sistema que tiene que acomodarse al evangelio. Damos un gloria a Dios. No, porque aquí en este país pues hay mucho formalismo. Vamos a adaptar el evangelio en la iglesia lo vamos a adaptar, un evangelio que llame gente, un evangelio que promueva el venir a este evangelio con los implementos que nosotros nos inventemos. No, el evangelio no necesita que yo, hermanos, me invente algo para que la gente se salve. El evangelio tiene un solo perfil: santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra del Señor. Aleluya. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces no nos traguemos el cuento de que no, el Señor lo que ve es lo de adentro, dicen, ¿verdad? Pero lo de afuera no lo mire el Señor. Es decir, un evangelio acomodado. No es para tanto si Dios es amor. Pero también dice que es juego consumidor. Entonces nosotros no podemos como ponerle en manos como soportes al evangelio. Es cierto, Dios es amor, su amor es tan alto como los cielos, pero no difiere su ira igual que el amor. Están a la medida las dos. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que, hermanos, caminar en el arrepentimiento. Que nuestra vida sea una vida de alejarnos cuanto más de las prácticas que nosotros hacíamos antes. Esa es la primera fase de la vida espiritual, el arrepentimiento. Igual, alejarnos de lo que hacíamos y acercarnos por la fe al Señor. Y sigue diciendo el versículo número 19, hermanos, dice: para que sean, dice, borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para que vengan, dice, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Cuando nosotros, póngale atención a esto, cuando nosotros estamos dando el primer paso, que es el alejarnos del pecado y acercarnos a Cristo por medio de la fe en humillación, nosotros ahí viene una promesa, viene, hermanos, tiempos de paz y de refrigerio. Es decir, que cuando ya nosotros estamos practicando el primer paso, lo que sigue es tiempos de paz y tiempos de refrigerio. Nosotros muchas veces siempre hemos tenido la idea que la vida de refrigerio, de gozo, no podrá hacer en esta tierra, que esa vida de gloria será en la eternidad. Momento, Señor, aquí dice: dejen el pecado, porque cuando dejen el pecado van a venir tiempos de refrigerio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tiempos. Van a venir tiempos de refrigerio. ¿A qué se refiere tiempos de refrigerio? Tiempos de paz en medio de las tormentas. Así de sencillo. En medio de las angustias, el creyente que ha dado el primer paso es alejarme. Arrepentimiento igual alejarme. Entonces lo que sigue es tiempos de refrigerio. Entonces todo cristiano, hermano, y yo no estoy omitiendo que no van a venir pruebas, que no van a venir angustia. Siempre a los apóstoles, a los hombres del ayer, les vino la prueba, les vino la angustia, pero siempre ellos tuvieron tiempos de refrigerio. Siempre ellos
estuvieron, hermanos, siempre consolados. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo está, hermanos, náufrago en el capítulo 27 del libro de los Hechos, ahí en ese náufrago, ahí dice la Biblia que llegó el Señor a decirle a Pablo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe qué le dijo a Pablo? Le dijo: Pablo, no temas, ten ánimo. Pablo había perdido el ánimo, había perdido, hermanos, la dinámica de ver la gloria de Dios por el problema. Pero es ahí donde aparece el tiempo de refrigerio. Pero se requiere el que uno haya dado el primer paso. Y eso es lo que Pablo hizo. Dio el primer paso. Dejó lo que antes para mí, dijo Pablo, era ganancia. Lo he considerado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo, el cual me amó y me salvó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí llegó el ángel en medio del gran huracán Euroclidón, que lo que significa son dos huracanes chachos. Estaban haciendo triza la embarcación. Allí, ten ánimo, Pablo, no temas. Eso se llama tiempo de refrigerio. Cuando Pablo estaba en Filipo y estaba preso, hermanos, después de haber sido golpeado, azotado por las razones que usted ha leído, ahí dice que media vez él, como ellos andaban dentro de lo que debían de andar, la parte que a ellos les correspondía, de alguna manera ellos se esmeraban por llevarla a cabo. Y ahí nosotros lo que vemos es que, hermanos, ¿quién puede estar cantando después de una gran azotada? Y los azotes que en este tiempo se aplicaban a las víctimas eran azotes crueles que llevaban, hermanos, aún tiras, ya lo hemos dicho, de metales, arrancaban los pedazos de piel. Pero ¿cómo puede ser que Pablo con Bernabé o con Sila, estaban, hermanos, cantando en medio de aquella cárcel, habiendo sido ellos lacerados sus espaldas con los azotes? ¿Sabe qué es? Es que cuando nosotros damos el primer paso, cuando nosotros nos alejamos del pecado, vienen los tiempos de refrigerio. No importa cuáles sean los problemas, no importa los azotes, no importa las cárceles, habrá siempre, hermano, esperanza, fortaleza, fuerza para la vida espiritual. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que se necesita. Eso cuesta entenderlo, porque toda vez nosotros estemos luchando, con la ayuda, por supuesto, del Señor, alejarnos lo más. Por ejemplo, aquel que viene de las drogas, aléjese, hermano. Aquel que viene del homicidio, del robo, aléjese. Tratemos la manera de alejar. Aquel que viene del adulterio, de la promiscuidad, aléjese si quiere que Dios lo bendiga en el siguiente paso. Es que todo tiene una condición. Nada es regalado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí está la victoria. Usted dirá, ¿por qué es que Dios bendijo a Pablo? ¿Por qué es que Dios bendijo a Pedro cuando estaba casi para ser ejecutado en Jerusalén? Vino un ángel y lo liberó de la cárcel, de las garras del diablo, de Herodes. Hermanos, ¿qué fue eso? Es el que ellos dieron el primer paso. Ellos se alejaron. Ahí está el problema, que nosotros, hermanos, siempre tendremos problemas y que nos harán mucho daño. Los problemas es porque no ejecutamos lo que a nosotros nos corresponde llevar a cabo. Lo que a mí me corresponde es, ya se lo vuelvo a repetir, es alejarme. ¿Qué fue lo que hizo José? José lo que hizo fue alejarse del peligro, de la tentación.
Ahí está. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que José llega a coronar sus sueños? Usted dirá, mire, yo garrote por acá, garrote por allá, problemas económicos, problemas aquí en la familia, problemas en la salud, problemas esto. Siempre hay que ver cuál es la causa, porque nada sucede por casualidad. Siempre hay razones, hay causas. Por ejemplo, usted dirá, ¿por qué? Pero en el caso de José, ¿por qué es que corona él sus sueños? En medio de tempestades siempre tuvo refrigerio, siempre vinieron tiempos de refrigerio. Cuando él estaba, fíjese bien, estaba siendo el siervo de Potifar. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermano? Con respecto a José, dice que fue prosperado. A eso llámele tiempo de refrigerio. Damos un amén. A eso llámele bendición de Dios en medio de las pruebas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bendición de Dios en medio de la cárcel. Porque cuando lo metieron a la cárcel por la difamación, mire qué raro, luego lo ascendieron a jefe de la cárcel. Pero ¿cómo se logra eso, hermano? Integridad. Fidelidad, lealtad. Son cosas que son fáciles para entenderlas, pero difíciles muchas veces para aplicarla. Ahí está la bendición, ahí está el refrigerio. Usted ve que pasa. ¿Usted qué diría? El caso de Job, ¿qué diría usted? Bueno, ahí lee usted el libro de Job, pero ¿qué fue lo que sucede en medio de la prueba, en medio de la avalancha, del ataque fiero del diablo contra la vida de Job, hermanos? Pero allá lo vemos, allá en los capítulos 40 en adelante del libro de Job, vemos a un Job que le aparece el Señor y le restaura todo. ¿A qué se debe eso? Hermanos, eso se llaman tiempos de refrigerio. En medio de la prueba, en medio de la avalancha, en medio de la desesperanza, el Señor siempre, dice la Biblia, que los ojos de Jehová examinan a los hijos de los hombres que deambulan en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Y los ojos del Señor estaban puestos en Job y decían, sí. Y le decía a la mujer, maldice a tu Dios, fatuamente has hablado. Sí, decía el Señor. Felicito a Job. Llegaban los amigos, vos por pecador te está pasando esto. No, yo sé que he sido justo. Sí se hace, decía el Señor. Ahí está pasando lo más difícil a saber. Hermanos, no podemos describir la situación de Job, pero el punto es que cuando pasa el fuego de la prueba, es restaurado. Vienen los tiempos de refrigerio, vienen los tiempos de bendición. Qué lindo, hermanos, y qué fácil es ser no vencedor en esta vida, sino más que vencedor. Pero eso solo se logrará, hermanos, dentro de la integridad. Allí es donde está la victoria. Ahí es donde vienen los tiempos de refrigerio. ¿Usted cree que era para menos que a Daniel lo echan al foso de los leones? ¿Y por qué no se lo comen los leones? ¿Cómo le llama a usted que echen a Daniel al foso de los leones, donde jamás, nunca podía quedar nadie con vida? Lo despedazaban de inmediato. Pero ¿cómo se sentiría Daniel cuando en medio de aquellos grandes felinos, hermanos, solo lo volteaban a ver así, lo medían, le hacían a la lengua, se lambían los labios, pero no podían comerse? ¿Cómo se sentiría Daniel cuando
aquellos grandes rugidos. Usted ha ido a ver, yo no sé si todavía están vivos los leones del zoológico, pero cuando sonaban en la mañana hasta temblaban las casas. ¡Wow! ¿Cómo se sentía? ¿Acaso no cree usted que sentía refrigerio? ¿Y por qué venía ese refrigerio de confianza, de bendición, de seguridad? Por la integridad. Nosotros vemos el caso de los que metieron al fuego, al horno de fuego. ¿Cómo se sentirían estos 3 hebreos cuando las llamas no les hacen nada? Y llega el rey y dice: oigan, que llega Nabucodonosor y dice: y no fueron 3 los que echamos, y allá veo otro, ya son 4. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se sentirían los 3 hebreos en medio de las llamas? Saber que no era posible que los consumieran las llamas. Había refrigerio, alababan a Dios y decían: gracias Dios. Es que así es, hermano. No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la tormenta, media vez tú y yo andemos por el camino correcto, Él se encargará de enviar los tiempos de refrigerio, los tiempos de bendición, los tiempos de paz a su pueblo. Damos un amén. Ahí está. Sencillo. Él no dijo que no habrían problemas. Él fue claro en decir que sí los habrían, pero que habrían tiempos de refrigerio para aquellos que dieran el paso al arrepentimiento. Y ahí tenemos nosotros suficiente documentación de lo que y cuánto es lo que nosotros tenemos. Porque yo leía el versículo, vamos a ver, el versículo que yo quise repetir es prácticamente, vamos a ver, yo quise repetir, dice del Señor, vamos a ver: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto, dice el verso 21, es necesario que el cielo lo retenga hasta que dice: hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que Dios habló por boca de los profetas. ¿Hasta dónde es que nosotros tenemos que estar luchando, hermanos, para serle fiel al Señor? Hasta que vuelva. Eso está diciendo. Ahorita lo han retenido los cielos, les está diciendo Pedro. Ahorita está retenido en el cielo, es decir, cuando se fue está retenido. Y ustedes tienen que mantenerse, dicho de otra manera, en integridad, en fidelidad, hasta que Él vuelva. ¿Y cuándo va a volver? Cuando sean restauradas todas las cosas. La meta del creyente no es ser santo, hermanos, un par de meses, un par de años. Son las 24 horas del día, los 365 días del año y toda la vida del creyente. Es hasta que tengamos vida y hasta el momento, si estamos con vida, que Él aparezca, que vamos a tener la dicha de estar siendo bendecidos con los tiempos de refrigerio. El cristiano siempre va a ser bendecido, pero dentro de ese trasfondo dice la Biblia: en paz me acostaré. ¿Y quién es el que se va a acostar en paz? El que se ha alejado, el que ha tenido un arrepentimiento. Y ahí nos vemos guaro, ahí nos vemos adulterio, ahí nos vemos fornicación, ahí nos vemos robo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí nos vemos, nunca más nos vemos. Y esa lucha debe de ser hasta que Él venga o hasta que
nos toque partir, no es una temporada. Como generalmente pues uno ve dentro de las congregaciones, hermano, gente que cae, y ahí se van sus vacaciones, sus 10 años y más, y lo que sea. Pero realmente yo me pongo a pensar que son gentes que no saben ni qué significa evangelio, ni qué significa gracia. Yo diría, son maletas que están dentro de los conglomerados cristianos que no saben ni qué significa esto. Esto es vida o muerte. Esto es bendición o condenación. Aquí uno forja la derrota o la victoria dentro de la vida, porque esta dinámica es hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Es decir, no se trata de que viene la prueba, viene el huracán, vienen las angustias y yo pego la carrera. ¿Quiénes son los que fracasan? ¿Quiénes son los que no pueden disfrutar del tiempo de refrigerio? Que obviamente lo podemos involucrar, ese tiempo de refrigerio, en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia hay vida. Damos un amén. Pero ¿qué significa? Todo consiste en permanecer ahí. Todo consiste en la fidelidad. Todo consiste, hermanos, para que tengamos en esa angustia, en ese desespero, en esa situación dolorosa, para que tengamos el respaldo de Dios, siempre consistirá en que nosotros nos alejemos y nos acerquemos a Él por medio de la fe y vivamos una vida santa delante de Él. Cuando hacemos lo contrario, es decir, somos de aquel grupo, por ejemplo, el caso sería de Saúl. Saúl empieza a ser bendecido, pero ¿en qué manera vino a terminar Saúl? Terminó, hermanos, en la derrota más estrepitosa que nosotros podemos ver en la palabra. Es decir, arruinó primero arruinó todo su reinado, le fue quitado el reino, fue muerto por los enemigos, y no solo él, sino que se llevó también la familia. ¿Por qué sucede eso? Porque él pensó que los asuntos de Dios eran asuntos, hermanos, así como cuando sí, así Él lo va a recibir, así Él lo va a aceptar porque Él es amor. No, hay que tomar las cosas en serio. A Saúl no tomó las cosas en serio. Empezó bien, pero terminó mal. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Por qué no vino una restauración a Saúl? Porque él se alejó. Porque él, en lugar de acercarse por la fe, se alejó y se volvió petulante, se volvió orgulloso. Ahí usted puede ver que es la tercera fase, que cuando uno ya cree que ya Dios tiene la obligación de sacarlo adelante, como fue el caso de Sansón. Porque Sansón empezó bien, pero ¿cuál fue el final de Sansón? Él empezó a tener victorias, aun cuando andaba mal con Dios. Porque a veces Dios, hermano, no lo quiebra a uno de un solo por su misericordia. Porque Dios, a la verdad, pues sí, Él es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace la supuesta justicia humana? La justicia humana de una vez condena. Acuérdese que cuando aquellos hombres con su justicia llevaron a aquella mujer adúltera al Señor, todos iban ya con las piedras. Todos, así somos nosotros. Todos iban con las piedras y le decían al Señor: está escrito, Señor, está escrito, ahí está en la ley, vos has leído eso, que la mujer adúltera debe ser apedreada. Ajá, pero ahí vemos la gracia. Ahí en Sansón vemos el amor de Dios, el darle oportunidad a este rebelde. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya, dándole oportunidad. Y mientras él andaba ya fuera de lo que sería
fidelidad para con Dios, de lo que sería santidad para con Dios. Él andaba con prostitutas allá en Filistea. Él andaba, era bueno para el trago. Y qué digo, hermanos, y cuando le salía, le decía, ahí vienen los, ¡fua! Le salían una vez más la fuerza y hacía. Pero no era que andaba bien, era Dios en su misericordia, aleluya. Dios, ¿por qué todavía no has caído en el hoyo? Es por su misericordia. ¿Y sabe por qué Dios te trajo a este culto? Para que veas su misericordia y actúes antes que sea tarde. La Biblia dice, si oyeres hoy mi voz. Pero llegó el momento cuando ya no le funcionó a don Sansón. Dijo don Sansón, Sansón, le dice Dalila, los enemigos. Y dice don Sansón, y se le chifló el cohete. Y mire lo que es el enemigo. ¡Fua! Lo capturaron de una vez. Saquen los ojos a este desgraciado, dijo. Los enemigos es la figura del diablo. Con los ojos. Ahora amárrenlo en el molino y este va a ser la televisión. Y era el que hacía reír a todos los filisteos. Y ahí estaba. Pero ¿quién era el de la culpa? ¿Quién era? Eso no son tiempos de refrigerio, esos son tiempos, hermanos, de garroteada. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. Esos no son tiempos de refrigerio, son tiempos de amargura. Pero ¿quién era el culpable ahí? Sansón. ¿Qué quiere? Muchas veces nosotros hacemos unas oraciones tan raras como cristianos. Ayúdame, Señor. Mira, Señor, este hombre, Señor, esta mujer, esta salud, Señor. Yo diría que lo más cuerdo sería, hermano, como echar un vistazo cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios para orar bien, pues. Para no estar, saname, Señor. Sí, Dios te puede sanar, pero ¿cuál es la conducta de nosotros con Dios? Pienso que ahí debería ser una actitud sabia. Porque ¿cómo le puedo estar pidiendo a Dios si sé que ando mal? Yo estaría contradiciendo. Y ahí nosotros vemos a Sansón. Se le chifló el cohete. Y después, ahí lo ve usted, y todos, era la alegría de los filisteos. Dios no lo trajo para que defendiera, para que desempeñara un rol, para que fuera un juez y defendiera a su pueblo. Pero mire cómo murió aplastado. Se salió, pensó, con las cosas de Dios hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dura cosa, eso es lo que les pasó a estos. Elimelec, ¿qué fue lo que le pasó a Elimelec? Había una prueba, había escasez de comida en Belén. Y dice don Elimelec, hermano, con su mujercita que se llamaba galana, bonita, que eso es lo que significa, ¿cómo se llamaba? Noemí, que eso es lo que significa, placentera, guapa, graciosa. Vámonos, guapita, le dice, vámonos a Moab. Y se fueron a Moab. De un solo murió el marido. Segundo murió Chelión. Después Malión. Y después todavía viene la viejita toda acabada, hermano, 11 años después echándole la culpa a Dios. No, nuestras derrotas son por nuestras conductas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Siempre, hermanos, que no entendamos bien el trasfondo del evangelio y que tratemos la manera de asimilar un poco. Por lo menos yo trato la manera de asimilar. Yo sé que si ando de inventador, de fachento, de inventando las cosas que en verdad no las estoy llevando a cabo, yo temo. Yo sé que le sirvo a un Dios que no está muerto. Y yo sé que yo necesito tiempos de refrigerio para mi familia.
Yo tengo compromiso con mi familia. Yo tengo compromiso con ustedes. Y yo por eso le digo, Señor, yo quiero tiempos de refrigerio, porque tengo grandes compromisos. Están sobre mis espaldas. Y por eso yo trato la manera de no andar inventando, haciendo las cosas hacia media, porque eso es sinónimo como de irse uno saliendo en lugar de acercarse a la gracia. Ahí vienen los reveses de la vida. ¿Y por qué? Nos alejamos. Pensamos que Dios siempre en su misericordia, Él nos va a bendecir. Sí, Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir. Pero dice el escritor a los Hebreos que, hermanos, al hijo que se ama, lo castiga. Fíjese que, por ejemplo, aquel perverso de Corintio que vivía con la madrasta, Pablo por el Espíritu dice: saquen a ese perverso. ¿Y sabe qué dijo? Sáquenlo de la iglesia para que lo agarre Satanás. Es que cuando por ejemplo, por una u otra razón uno dice: yo ya no quiero ir a la iglesia, ya te sacó Dios de la iglesia. Y si todavía no te ha agarrado Satanás y te ha exprimido, es cosa de tiempo. Pero eso fue lo que sucedió con este incestuoso. Sáquenlo para que lo muela el diablo y su alma no se pierda. Ha de ser serio caer en las manos del diablo, hermano. Él no tiene compasión. En una ocasión le dijeron a David: mira, le dijo, aquí el pecado que tú has cometido es grave. ¿Qué preferís? ¿Preferís una guerra contra los enemigos o 3 días en las manos de Dios? Dijo David: mejor, dijo, 3 días, o no sé, sí, creo que 3 días en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Pero el enemigo, ese no tiene misericordia. Cuando agarra, mata, destruye y acaba. Por eso es que la vida espiritual no es opcional. Allá vengo yo de revolcarme con alguien y vengo, imagine, hasta predicar. Eso es estar inventando. Eso es vivir en realidades, porque en su momento eso me va a costar carísimo. Entonces, hermano, Dios ha diseñado la vida espiritual para victoria, pero dentro del contexto de arrepentirse, alejarse y acercarse por la fe a Cristo. Eso nos garantiza tiempos de refrigerio. Y no importa que sean las pruebas, lo grande que sean, de todos modos, dice el apóstol Santiago: gozaos en medio de las pruebas. Pedro habla de que las pruebas siempre tendrán la finalidad de que podamos ver a Dios en medio de esas dificultades. Por eso es que Job dijo: de oídas te había oído. Porque muchas veces uno necesita, hermanos, y habrá cosas que yo siempre le pido: Señor, guárdame, Señor, de la prueba. Aunque hay veces que no es posible evadirlas. Pero yo mis oraciones, guárdame, porque una cosa es terrible. Por ejemplo, Job era un hombre justo, pero no conocía tanto a Dios. Si no fue hasta que fue molido, de oídas te había oído, pero ¿ahora qué? Ahora que yo pasé este proceso, ahora sí yo ya no quiero ser cristiano dominguero, Señor. Ahora ya no quiero ser cristiano de 4 ojos, Señor. Ahora ya no quiero ser cristiano con un pie en el mundo y otro pie en el... Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque ahora sé que tú eres real. Cuesta entender esto. Que Dios nos ayude. Cierre los ojos. Vamos a orar. 3 niveles. El nivel del arrepentimiento. El arrepentimiento trae como resultado tiempos de refrigerio. Es decir, Dios peleará por sus hijos.
cuando no nos esforzamos para vivir en fidelidad para con Dios y nos vamos separando, vendrá el momento cuando tendremos que caer en las manos de un Dios vivo. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.